Buenas noches a todos allá, acá todavía son tardes. Y esta es el segundo taller de carácter que le hemos titulado Forjando Carácter para la Vida. Y estamos muy agradecidos porque podamos tener estos espacios totalmente gratuitos que Dios nos provee para poder dejar todas nuestras actividades a un lado unos minutos y poder reparar en la parte interna. El carácter apunta al corazón. Y bueno, así se llama la presentación, Forjando Carácter para la Vida. Hay un texto con el que yo quiero orar también, yo quiero ponerme en las manos de Dios, y está en Lucas capítulo 19, porque esta es la oración verdaderamente, y dice el texto, versículo 48, en un contexto en donde Jesús entra al templo. Antes de entrar al templo ve que estaban ahí varias personas vendiendo. Él da un mensaje de para qué era la casa de Dios, que era una casa de oración, y después se empieza a enseñar en el templo. Los escribas querían atraparlo, querían matarlo, y dice el versículo 48, el último versículo del capítulo 19, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y la idea de la presentación de hoy, del mensaje de hoy es ese, que estemos suspensos oyéndole. La idea aquí es colgar de los labios del que habla. Ya voy a meterme más en unos minutos sobre esto, pero esa es la idea, suspensos oyéndoles. Acompáñame a orar. Padre, gracias por este hermoso momento para poder aprender de ti, de lo que tú eres. Tú eres un Dios de carácter y nosotros necesitamos eso en nuestra vida, en todas las áreas, y reconocemos cuánta deficiencia de carácter hay. Y queremos pedirte perdón, por favor, y decirte que yo personalmente te necesito y que tú obres en los corazones, en las almas, en las mentes, y que este es un tiempo para llegar a lo más profundo, que todos estemos suspensos oyéndote a ti, colgando de tus labios, Dios, y no dejando que nada nos distraiga. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hay una frase que dice así: la medida del verdadero carácter de un hombre está en lo que haría si jamás sería descubierto. Eso habla del carácter, justamente, de lo que hacemos cuando nadie nos ve, de las actitudes más profundas de nuestro ser, de nuestro corazón. Y esta es una de las frases que a mí me llama poderosamente la atención. Lo que haría o lo que voy haciendo cada día, si en algún momento eh, sería evidenciado, qué saldría, qué se vería, qué se dejaría ver. Y la vida es una oportunidad continua, constante, donde se nos toca la puerta, y una vez que se nos toca la puerta salen diferentes cosas de nuestro interior. A veces sale la mentira, a veces sale la impuntualidad, a veces sale la irresponsabilidad, a veces sale el enojo, la ira, a veces sale el desánimo, la depresión, diferentes cosas con las que luchamos cuando la vida nos toca la puerta. Y la realidad es que son 24 horas donde estamos en una batalla, una lucha, un desafío continuo. Por eso la necesidad del carácter. George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, dijo algo importante: es imposible gobernar rectamente sin Dios y sin la Biblia. Y este presidente generó muchas puertas abiertas para que en lugares públicos se pudiese enseñar a través de la Biblia. Y por eso hace pero muchos años atrás, Estados Unidos era un país donde se podía ver que era protestante, que a través de la Biblia educaban. Hoy ya no es así, hoy ya cerraron esas puertas a la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que necesitamos nosotros
para recibir ese gobierno y, por supuesto, esa capacidad para poder forjar el carácter que necesitamos. Es la palabra de Dios. No hay más que la palabra de Dios. Y yo quiero llevarte hoy justamente a la palabra de Dios. Está en el libro de Nehemías, justamente, Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8. Voy a cerrarlo porque no veo por la parte de la presentación del Zoom. Dice, todo el pueblo, el texto 1 dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor, la ley de Moisés, había dado a Israel, ¿sí? Recuerden ahí en Éxodo capítulo 20, para que la obedecieran. El versículo 8 dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y con estos dos versículos yo quiero introducir lo que va a ser la presentación de hoy, que la voy a dividir en 4 aspectos muy sencillos, muy básicos, ¿sí? Que te los quiero poner aquí, justamente. Número 1, a lo que apunta la ley de Dios, a lo que apunta la ley de Dios. El texto está hablando de que el pueblo, aquí en un contexto, en el libro de Nehemías, donde habían sido en un momento llevados cautivos porque habían dejado de lado la ley de Dios, el pensamiento de Dios, que nos lleva a entender lo que Dios quiere, y Dios quiere que seamos como Él, punto. Y por eso esta palabra de apuntar, ¿por qué? Porque la ley de Dios va a apuntar al centro, siempre va a apuntar al centro de nuestra naturaleza, va a apuntar a las causas de raíz, la ley de Dios. Y el pueblo le pedía al escriba Esdras que le leyera la ley de Dios. Pero no solamente vamos a hablar de esto de apuntar, que vamos a ampliarlo más adelante, sino también de aplicar. ¿Por qué? Porque ahí habla del propósito. Una vez que ellos pidieron que se les leyera la ley, dice el propósito. La ley era para que se obedeciera. Y acá es donde entra la aplicación. Porque si yo oigo algo de parte de Dios, pero no lo aterrizo a mi vida, bueno, evidentemente estoy desperdiciando lo más precioso, lo más preciado, que es la palabra de Dios. Deja a un lado mis palabras, eso no sirven. Lo que te va a ti a cambiar, lo que me va a ti a cambiar es la aplicación de lo que Dios dice, de lo que su palabra enseña. Pero no solamente estos textos enseñan acerca de apuntar o de aplicar, sino también de aprender. ¿Por qué? Porque dice ahí el texto que ellos leían la ley de Dios y puntualmente la leía Esdras. Y se la leía a todo el pueblo y pasaban horas completitas leyendo la ley de Dios, todos reunidos al rayo del sol, con un hombre leyéndoles la palabra de Dios con claridad. Y la Biblia dice ahí que ellos aprendían la palabra de Dios. Y la idea aquí era que había alguien que les decía qué significaba lo que ahí decía. ¿Qué significaba el por qué no tenían que robar, el por qué no tenían que hacerse imágenes, el por qué tenían que tomar en cuenta el día de reposo, el por qué no tenían que usar el nombre de Dios en vano? Y ellos tenían que reparar en ese tipo de cosas. Y evidentemente el aprendizaje les daba a ellos esa herramienta poderosa para lo último, que es el agradar. Agradar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos señalados por Dios en aquello que no está bien, donde Dios va al centro de nuestra vida, Dios apunta al centro de nuestro corazón y nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestra insuficiencia, nos muestra nuestra ignorancia, ahí vamos a la aplicación. Bueno, ¿en qué tengo que reparar para obedecer? Que tengo que reconocer que no estoy obedeciendo, bueno, lo voy a hacer. Y aprender. ¿Qué es aprender? Es desaprender.
es dejar de hacer lo que hacía para hacer algo nuevo. Evidentemente algo que tiene que ver con la ley de Dios. Quiero que te quede claro eso. Es la ley de Dios, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Ahí está todo el carácter. Y concluyo con agradar, porque ese es el propósito de un hombre, de una mujer, de un hijo y de una hija de Dios que deciden tener carácter, es agradar a Dios. Y vamos a después ampliar también esa idea. Aquí tengo otra frase que dice así: renueva tus pensamientos a través de sus palabras. Aplica sus palabras para que se vuelvan acciones. Recuerda que tus acciones se volverán hábitos. Examina tus hábitos porque forjarán tu carácter. Y esfuérzate por tener carácter, porque eso definirá tu destino. Yo tomé una frase que se usa mucho en el ámbito de las enseñanzas de carácter, que es: cuida tus pensamientos o cuida tus palabras porque se convertirán pensamientos y acciones y hábitos y etcétera. Yo la cambié en base a lo que les estoy enseñando con estos dos textos. ¿Está bien? Así que vamos, yo quiero mostrarte hoy 5 cualidades básicas de las 49. No vamos a hablar de estas 5, solo voy a hablarte de una hoy. Pero hay 5 básicas que tenemos que tenerlas presentes para poder aprovechar las demás. La primera es atención versus distracción. La segunda es obediencia versus obstinación u orgullo u terquedad. La tercera es diligencia versus pereza. La cuarta es humildad versus orgullo. Y la quinta es determinación versus doble ánimo. Hoy vamos a atender esta cualidad de carácter que es atención versus distracción. Atención versus distracción. Como aprendimos en la otra presentación, cada cualidad de carácter tiene un versus, una contraparte, algo que algunos somos campeones en esto, somos expertos, profesionales en lo contrario, en lo negativo, en lo malo, que puede ser en este caso la distracción, que fácilmente nos distraemos, pasa una mosca y ya perdí el hilo de lo que se está diciendo, alguien se mueve, etcétera. Y hoy vamos a hablar de esto que es tan importante para nosotros, que es la atención. Y quiero reconocer delante de todos ustedes, aquí está mi esposa, tenemos una amiga con nosotros de Chile acompañándonos. Yo reconozco que es una de las cualidades de carácter en las que tengo que trabajar, es como la vida cristiana. La vida cristiana no dejas y no paras de aprender. Y en el carácter, en la cultura del carácter es igual, no paramos de aprender y no paramos de reconocer cuánto nos falta forjar para tener más, en este caso, la cualidad presente en nuestra vida. En este caso es la atención. Así que vamos a meternos. Y por eso lo primero es apuntar. Apuntar. Recuerda lo que te mencioné del texto. Y vamos a apuntar a entender qué es atención y qué es distracción. Cuáles son algunas causas de raíces de la distracción, cómo forjar atención. Me encantó esta frase: aquellos que mejor escuchan, más aprenden. Esto está confirmado aún por las mejores universidades del mundo, donde ponen a prueba a diferentes, desde los niños, empiezan con la niñez, después la adolescencia, la juventud, van haciendo ejercicios que personas que van desarrollando su oído para escuchar, con solo eso pueden captar gran parte de la información que se está compartiendo, que se está dando, cuando nos volvemos buenos escuchadores. Por eso yo comencé con esa oración de estar suspendidos en el que está hablando, estar escuchando con un suspenso, colgando de los labios del que habla. Esa es la idea de ser mejores escuchadores. Así que metámonos de lleno en esto de apuntar, de apuntar. ¿Qué es atención? La primera definición que te quiero animar a que la memorices. Esta te quiero animar a que la memorices. Atención es mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella. Eso es atención. Cuando nosotros valoramos a las personas, a las tareas o a las cosas, concentrándonos, ¿sí? Tratando de dejar cosas que nos quitan
esa concentración, y todos sabemos de lo que estoy hablando aquí, que es estar al 100, estar al 100. Iremos escarbando más para seguir profundizando, pero esta es la idea de atención. Cuando yo a una persona le muestro valor, le muestro amor, es porque estoy poniéndole toda mi atención, viéndola con los ojos bien abiertos, los oídos, las orejas bien paradas, la postura aún del cuerpo. Todo habla en la dinámica de la atención. Sí, todo habla, todo va transmitiendo un mensaje. Yo como pastor, como predicador, como conferencista, como maestro, me doy cuenta muchas veces de las actitudes que puedo tener frente. Hoy no, porque yo ahorita quité todo para no verlos, y tengo aquí mi presentación, pero todos los domingos tengo un auditorio y a veces puedo ver personas que con su cara me dicen que no quieren escucharme, que están en otra. Claro, cuando estudiamos carácter, cuando venimos a la vida cristiana, sabemos que todo tiene una causa de raíz. Algunas personas están cansadas, algunas personas están heridas, algunas personas están estresadas, algunas personas están enojadas, están con raíces muy profundas ahí de resentimientos, etc. Por eso está el desafío del que comunica, pero también está el desafío del que escucha. Y hoy, para ti que estás escuchando, el desafío es que aprendas a prestar atención. Y esto es atención, mostrar el valor de una persona o tarea concentrándote totalmente. No hay aquí medias tintas, es totalmente en eso. Y vas a ver el provecho que le vas a sacar. La segunda definición, atención es dar un corazón oyente a lo que me ayudará a ser mejor cada día. Y acá lo que yo te quiero decir con esta definición es lo siguiente: se necesitan más que oídos físicos para oír. Se necesitan más que oídos físicos. No solamente tengo las dos orejas para oír. Dios me dio un corazón que puede oír. Y yo voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero esto es atención. Es dar, dice aquí, es dar un corazón oyente. ¿Sí? ¿Y cuánto en la vida podemos librarnos cuando tenemos corazones que saben oír la necesidad del que está enfrente, el problema del que está enfrente, el consejo, la advertencia del que está enfrente? Un corazón oyente, un corazón receptivo, un corazón sensible, un corazón humilde. Necesitamos de esto. Ya vamos a ir a la palabra para ver cómo vamos a hacerle para tener este tipo de corazón. Si hoy lo tienes, dale muchas gracias a Dios, pero muchísimas. Y si no lo tienes, por favor, date la oportunidad, porque lo puedes tener. Lo puedes tener. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y aunque hoy está el pecado que no nos hace prestarle atención a Él, bueno, Dios mandó a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para que nosotros tengamos ese tipo de corazón. Jesucristo puede darnos ese tipo de corazón, un corazón receptivo. Así que eso también eso es atención. ¿Qué más es atención? Atención es prestar oído. Eso es atención. Pero no solamente prestar oído, sino oír con inteligencia, donde vamos agregándole, vamos metiéndonos más a un mejor nivel de la atención. Prestar oído, oír con inteligencia, y todas estas palabras que yo te estoy mencionando son palabras de raíces, de palabras originales de la Biblia, en el hebreo y en el griego. Prestar oído, oír con inteligencia, parar las orejas. Esta es la idea de cuando el padre le hablaba al hijo. La idea era esa, que el hijo tenía que parar las orejas, como el venado. Ustedes se acuerdan que el venado en la naturaleza siempre está con las orejas paradas, atento, porque si se distraen, se lo comen, ¿sí? También es colgarse de los labios del que habla. Esto ya lo habíamos mencionado. Ya lo habíamos mencionado. ¿Qué es esto? Es la actitud de tener una suspensión, suspendidos oyéndole. Esa es la idea de colgarse de los labios del que habla. Y en este caso, mi oración es que te cuelgues siempre de la boca de Dios, de la boca de Jesucristo, porque Él siempre va a tener algo que va a llegar a lo más profundo de tu ser para ayudarte en la vida, en los desafíos, en las caídas, en las victorias, pero sobre todo la cosa en este desafío de ser hombres y mujeres de carácter. También una persona atenta mantiene contacto con los ojos. Esto es importante aquí.
con los ojos, ¿sí? Donde no le pierdes de vista a la persona que está hablando y está siguiéndola con los ojos. También se sienta derecho. Son de las cosas que personalmente me cuestan. Yo he trabajado, estoy trabajando y sigo trabajando con mi postura. Por mucho tiempo me jorobé. Entonces tengo que trabajar en esto de sentarme derecho. A veces me pasa eso que me acuesto en la silla, me acuesto. Y eso evidentemente no me hace tener esa concentración total de la que les hablaba. No se distrae. Eso es una actitud. El no distraernos es una actitud. Es lo que pasa que está hablando, lo que pasa que aquello, lo que pasa, siempre vamos a tener pretextos para distraernos, pero recuerda que la atención es una actitud que vamos forjando nosotros, de no distraernos y de trabajar en esto, ¿sí? Tomar notas, esto es otra de las cosas que no todos hacemos y es importante para poder sacar más provecho de una conferencia, de un mensaje, de una consejería, de un discipulado, de un momento como este, es tomar notas y agarrar 2, 3, 4 ideas que te puedan quedar claras para ti. Y también clarificar la información que recibiste. Y esto de clarificar es, bueno, ¿qué estás entendiendo hasta ahora? ¿Qué significa atención? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de atención? ¿Qué fue con lo primero que yo comencé? Después, ¿con qué seguí? Y vas clarificando, ok, habló de esto y dijo esto. Primero hizo una oración orando con un versículo en cuanto a suspenderme con los labios de Jesús. Después me llevó a a esa frase de George Washington y después a los 2 versículos de Nehemías y me habló de apuntar, me habló de aplicar, de aprender y de agradar. Y ahí vamos clarificando la información para que esa información evidentemente va a tener un poder, ¿sí? Porque la información se tiene que volver conocimiento, y un conocimiento verdaderamente que no sea simplemente para llenarnos la cabeza de palabras, porque eso no nos va a cambiar, llenar la cabeza de palabras, sino ese conocimiento es para que podamos hacer conciencia, y aquí me están dando una nota que es formarnos, y nos va a formar esa información, esa es la idea. Así que seguimos aprendiendo. Ahora vamos al versus. Ya vimos qué es atención, mostrar el valor de una persona o tarea concentrándonos totalmente en ella. Es dar un corazón oyente, es prestar oído, es tomar notas, sentarnos derecho, es seguir con la vista. ¿Está bien? Y estamos en esta A de apuntar. Entonces, ¿qué es distracción? Distracción es lo siguiente, es desviar la atención de alguien y lo que está explicando. Hay cosas que para muchos no son relevantes, no son importantes, no tienen un interés, y por eso nosotros desviamos la atención y ponemos los ojos en otro lado, y ponemos la mente en otro lado, y ponemos los oídos en otro lado, y eso evidentemente nos distrae, eso nos hace no aprovechar el momento. Ahora, la distracción, evidentemente, es el versus a vencer. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque todos tenemos cierto déficit de distracción. De hecho, hoy hay muchísima campaña en este sentido en las escuelas, en las primarias, en los kinders, en las secundarias, etcétera, en cuanto a déficit de atención en los niños, en los jóvenes, en los adultos también. Todos estamos con cierto déficit de atención. Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta prestar atención, nos cuesta absorber al 100 una información que nos está dando. Y no pasa nada, mira, no pasa nada que si yo no entiendo, yo pregunte. Eso no es ser ignorante, eso no es ser distraído, al contrario. En esta presentación, si hay algo a lo que yo te quiero llevar, es que si no estás entendiendo, preguntes. Solo así vas a ir forjando atención, vas a ir generando en tu vida un conocimiento que te va a ayudar en todos los aspectos. ¿Está bien? Pero eso es distracción, es desviarnos, es quitar la mirada, es quitar el pensamiento de lo que se está explicando. Hay cosas, hay hábitos, malos patrones que tenemos. Yo recuerdo, yo cuando estaba, por ejemplo, estudiando la Biblia, ahí en el Instituto Bíblico en San Miguel del Monte, en Buenos Aires,
Yo tenía que lavarme la cara por muchos momentos, yo tenía que sentarme hasta delante de todo en la clase. Si me sentaba atrás yo me distraía fácilmente, tenía compañeros que a fuerza sentaban atrás porque no querían prestar atención, así de sencillo, y estaban en un instituto bíblico. O sea, no importa el lugar, no importa. Lo que importa somos nosotros y que decidamos, en este caso, decir, bueno, estoy acá y quiero aprovechar esta oportunidad, porque esta oportunidad puede cambiar mi vida. Yo te quiero decir algo. Mi vida hoy es el resultado de momentos, de personas, de clases, de conferencias, de mensajes a las que les presté atención. Absorbí lo que se estaba diciendo, me quedé con algunas cosas específicas, tomé decisiones y eso me trajeron hasta aquí hoy, donde estoy. Un hombre casado, con 2 hijos, 47 años de edad, pastor de una iglesia que acaba de cumplir 10 años, un hombre débil, un hombre con un montón de luchas, con un montón de aspectos con los que sigo trabajando. Pero lo que voy a decir es esto, yo sigo, en eso estoy. Esa es la idea aquí. No quiero dejar este proceso porque sé que lo necesito. Así que aquí atentos, porque a veces el cansancio nos hace desviar también muchas veces, ¿ok? Entonces sigamos atentos. ¿Cuáles son las causas de raíz de la distracción? De que nos distraigamos. Bueno, algunas cosas que te quiero mencionar. Una de ellas es el estrés. Y esto es, para muchos, esto es quizás lo más poderoso para que no tengamos atención, el estrés. Hay una fuerte carga de estrés, de preocupación, de responsabilidades que tenemos que atender y esas responsabilidades que vamos atendiendo no las atendemos en una dinámica de sabiduría, de organización, a veces tenemos desorden y por eso tenemos ahí un montón de aspectos que no están claros y eso va generando estrés. Y el estrés nos distrae, pero no solamente el estrés, sino también nos distrae la depresión. Algunos caemos en pozos depresivos de desánimo, de no encontrar la salida, no encontrar la luz al final del túnel. Y estamos postrados, estamos derrotados, nos sentimos que no vamos a poder vencer una debilidad o hay circunstancias que por más chiquititas que a veces puedan ser, decimos, bueno, ¿por qué sigo cayendo en esto? Y eso nos deprime. Y la depresión nos hace distraernos. Nuestra concentración no está al 100 cuando hay depresión en nuestras vidas. Pero también la ansiedad, que la ansiedad es parecida al estrés, aunque no es la misma. Porque la ansiedad es la falta de confianza en un ser que en este caso nosotros te queremos presentar de todo corazón hoy. Si no eres creyente de Jesucristo, ahí está la raíz, la causa de raíz de la ansiedad. La falta de confianza en Dios, la falta de tiempo de oración. Nos vamos cargando, nos vamos preocupando y vamos nosotros queriendo controlar. Yo meditaba y estoy meditando ya un par de semanas en el Salmo 4, donde el Salmo 4 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y el sacrificio ahí de justicia es confiar en Dios. No hay mejor sacrificio que confiar en Dios. No hay mejor manera de decirle a Dios que lo honro, que le doy la honra que Él se merece, que confiando en Él. Porque Dios es merecedor de toda mi confianza. Y en la medida que yo confío, dejo de controlar. Dejo de querer tener control de todas las cosas. Y por eso dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré. No me acostaré buscando paz, no, me acuesto en paz y descanso y duermo, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro, vivir confiado. Él quita esa ansiedad. Y la ansiedad, evidentemente, trae distracción. También las heridas. Hay heridas muy profundas en nuestra alma que no hemos sanado, que no hemos arreglado, porque no hemos reconocido. Y las heridas del alma son causantes de la distracción. Son cosas que a veces nos hacen ser rebeldes, nos hacen ser insumisos, nos cuesta mucho estar bajo una autoridad.
y reconocer la autoridad. Decimos, ¿y vos qué ¿y vos qué me vas a enseñar a mí? ¿Y vos qué me vas a decir a mí? Y tenemos ese tipo de actitud ahí en nuestras vidas, en donde evidentemente son por heridas, heridas que no hemos arreglado. Pero Jesús quiere sanar las heridas. Y ahí les pido a los que están con coanfitrión que puedan admitir, por favor, porque yo estoy admitiendo también acá. ¿Ok? Y la última causa de raíz es la dureza del corazón. Y esto está 100% ligado a nuestro pecado. Nuestro pecado nos endurece. El pecado tiende a generar insensibilidad en nuestras vidas, a decir que nosotros no tenemos problemas, que nosotros estamos bien. La frase coloquial más de un argentino es, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Pero la realidad es que no está todo bien. Hay cosas que están mal y que están muy mal internamente. Y eso va generando dureza en nuestra vida, insensibilidad. Y la dureza no nos hace prestar atención, no nos hace ser humildes, no nos hace tomar tiempos como estos para prepararnos internamente y reparar en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero hoy quiero darte un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, tanto para vos como para mí. ¿De qué? De que esta cualidad de carácter, que es la atención, quiere captar al 100% todo lo que está mal, como el estrés, la depresión, la ansiedad, las heridas, la dureza, y quiere llevarlo al que puede solucionar lo que es Dios, el que puede arreglarlo. Él tiene la capacidad, él sabe cómo hacerle con el estrés, con la depresión, con la ansiedad, con las heridas, con la dureza. Dios lo sabe hacer. Y si nosotros nos ponemos en sus manos, de todo corazón, vamos a ver el resultado de forjar esto que es atención, esto que es carácter en nuestra vida y alejarnos lo más que podamos, por supuesto, de la distracción. Ahora, ¿qué tan atento soy? Es la pregunta. Pero evidentemente yo quiero llamar tu atención a tres cosas aquí de esto de atención. Y número uno, ¿qué tan atento soy a la voz de Dios? ¿Qué tan atento soy a la voz de Dios? Mirá, si hoy viniste acá pensando que yo te iba a dar una plática motivadora, una charla motivadora para decirte vos sos el campeón, vos sos el mejor, saca el tigre que hay en vos, perdóname por desilusionarte. No, no se trata de eso. Se trata de reconocer la vulnerabilidad en nuestra vida, lo pecadores que somos. Somos personas que tendemos a la perversión, tendemos a la desobediencia, tendemos a lo negativo, a lo malo, a lo izquierdo, a lo que no está bien, a lo negro, a los extremos negativos. Y todo esto es porque no estamos prestándole atención a la voz de Dios. Y es Dios al que le necesitamos oír, al que necesitamos atender su ley, su palabra, sus verdades. Y aquí yo tengo una Biblia, como vos ves, y esta Biblia es para abrirla, para conocer al autor, que es Dios, y para meterme en ella, porque Dios revela aquí su amor, Dios revela aquí su plan redentor para mi alma a través de Jesucristo, perdonando mis pecados para ser mi Salvador. Dios revela aquí sus verdades, su justicia, su misericordia, su santidad, su rectitud. Él me enseña aquí a temer. ¿Qué es temer? Es reverenciar su nombre. Él a través de la Biblia, de su voz, de su palabra, quebranta este corazón orgulloso, que se vuelve piedra, que se endurece. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y hoy quiero preguntarte, ¿qué tan atento estás a su voz? ¿Qué tan sensible estás a la voz de Dios? Y si estás dedicándole tiempo a la lectura, a la meditación, a estar ahí con la palabra, pero no solamente atento a la voz de Dios, que por supuesto que es prioridad, sino también atento a las instrucciones de mis autoridades. Y Dios colocó la primera autoridad, que es Dios, justamente. Y acá está la palabra de Dios, que está por encima de todos. Está la máxima autoridad. Pero Dios puso también otras autoridades. Puso padres, ¿sí? Puso pastores, puso líderes espirituales, misioneros, siervos y siervas de Dios, consejeros espirituales. Puso personas en la sociedad como directores de escuela, como maestros, maestras,
como personas ahí en la calle, como oficiales del tránsito, etcétera, qué tanto nosotros estamos siendo atentos a las autoridades, qué tanto le estamos prestando atención a las autoridades. Las autoridades son personas que Dios ha colocado para proveernos seguridad. Son como los paraguas, las sombrillas que nos protegen de la lluvia, nos protegen del sol. Para eso son las autoridades. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? No les prestamos atención. No les prestamos atención. Y nuestros corazones se rebelan a las autoridades. Y cuando se rebelan, nos distraemos. Y quiero que sepas algo hoy, quiero decírtelo de todo corazón. Dios usa a las autoridades, no importando cómo estén, pero Dios las usa en nuestras vidas para forjar su carácter. Y no culpemos a las autoridades por nuestra distracción o por nuestra falta de carácter. Porque a veces hacemos eso, culpamos a las autoridades. Y no somos lo que tenemos que ser o lo que deberíamos ser porque echamos la culpa a los demás. Y una persona de carácter se hace cargo, se hace responsable, se ve al espejo y se dice, vos sos el responsable de todo esto y esto hay que cambiarlo. Pero también lo tercero, a la exhortación sabia de consejero. Qué hermoso es esto, qué privilegio es este. Qué gracia bendita, un regalo de Dios, que Dios puso en nuestra vida. Tantas personas que pudiéramos enumerar, que Dios ha traído para exhortarnos. Yo recuerdo de un muchacho que hoy ya está en la presencia de Dios. Le decían Zapa, ahí de Lanús. ¿Sí? Un personaje, un chico que ha sido adicto a las drogas, de un lugar bien sencillo ahí en Lanús, y él no tenía palabras coloquiales para hablar, pero yo recuerdo cuando llegaba las primeras semanas del Instituto Bíblico, ya me sentía como que parado arriba de un tabique, de un ladrillo, ya me la creía más o menos, y ese loco me exhortaba, y yo me enojaba, porque me exhortaba, pero me ponía en mi lugar. Y yo después dentro de mí decía, tienes razón, aunque no me gusta, pero tienes razón. Y qué bendiciones cuando tenemos gente que nos exhorta. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos que aborrece. Qué bueno es tener personas que a tiempo, porque siempre Dios las pone a tiempo para exhortarnos, para confrontarnos. Y recuerda esto, la exhortación no es para desanimar, la exhortación es para animar. A veces nosotros quisiéramos que se nos hable con pincitas, ¿no? Que se nos hable con cierto tono de voz, en el mejor lugar, en el mejor momento, pero a veces no es así. Y bueno, Dios lo permitió en su soberanía. Vamos a darle gracias a Dios por esa exhortación. A veces los buenos exhortadores sí buscan el momento, sí buscan la forma, sí buscan el lugar y te dan con un caño en la cabeza. Buenísimo por eso, pero si eso no pasa, igual, prestale atención a los que te exhortan, a los consejeros bíblicos, espirituales, que toman la palabra de Dios y la llevan directamente a tu oído y a tu alma. Bueno, eso es algo a lo que tenemos que hoy examinar para hacer preguntas. Así que ahora vamos a la parte de aprender. Vamos a la parte de aprender y vamos a meternos a algunos textos de la Biblia, preciosos versículos de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Aquí Jesús estaba retomando algo que David no hizo en la antigüedad, que fue cuidar las ovejas, fue dar su vida por las ovejas. David tomó malas decisiones como rey, hizo que traiga muerte a las ovejas en vez de vida. Y Jesús aquí en Juan 10 está hablando justamente del buen pastor, un buen pastor que da su vida por las ovejas, un buen pastor que se vuelve la puerta de las ovejas. Y la puerta es que Jesús le abre la puerta a las personas para que vengan a Él como pastor y se conviertan en sus ovejas cuando creen en Él, cuando se dan cuenta que Él es el que puede salvarles, que Él es el que puede sanarles, que Él es el que puede santificarles, que Él es el que puede darles la victoria, la libertad. Jesucristo como el buen pastor. Y aquí algo dice Jesús, que las ovejas de Él dice mis ovejas. ¿Por qué? Porque podemos ser criaturas de Él, pero no ovejas. Y hoy estamos orando, porque si no sos oveja, seas oveja, te conviertas en una oveja de Jesucristo, como el buen pastor, y puedas oír su voz. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y esto es un aspecto para aprender y no dejar de aprender, porque yo, este hombre que está aquí, sigue siendo oveja.
aunque soy pastor, aunque soy líder, y necesito oír la voz de mi pastor, porque Él es el príncipe de los pastores. Y yo necesito ponerme ahí en su regazo, ponerme ahí bajo su autoridad y habla, porque necesito oírte. Y dice el texto que Él me conoce. Él es el único que me conoce, ni mi esposa que está acá al lado. Él es el único que me conoce y me conoce a la perfección. Sabe cuando estoy ratoneándome, sabe cuando estoy queriéndome justificar. Pero aquí el punto en lo que yo quiero llamar tu atención de aprender es que oímos su voz. De eso se trata la atención, de oír su voz. Pero también otro texto de la Biblia es Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, donde Salomón tiene la oportunidad de su vida y la aprovecha. Dios le dice, ¿qué necesita Salomón? Yo te puse para que seas el tercer rey de Israel. Primer rey Saúl fracasó, segundo rey David fracasó, ahora vas a estar vos, Salomón. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? El pueblo es muy grande. Y Salomón dice esto, precioso, hermoso. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón entendía esto. Yo no puedo gobernar algo grande si primero no me gobierno a mí mismo. Eso estaba entendiendo. Necesitaba discernir, saber qué estaba bien y qué estaba mal, para poder juzgar correctamente. Y la idea aquí de corazón entendido es lo que yo te definí en un momento. Cuando yo te hablaba de dar un corazón oyente, la palabra en el hebreo para corazón entendido, puntualmente la palabra entendido, es la palabra oyente en el hebreo. Y esta es la idea que Salomón estaba pidiéndole a Dios, dame por favor un corazón oyente, un corazón que sepa oír. Y recordemos la historia de Salomón. Comenzó con esto, y Dios le dio esto, sabiduría, discernimiento, pero también lo bendijo. Pero Salomón en un momento dejó de tener un corazón oyente y empezó a oír la voz de sus esposas y sus concubinas, y su corazón se desvió a la idolatría y se perdió. En un momento volvió, se arrepintió. Por eso tenemos el libro de Eclesiastés, en donde Salomón, por eso dice que la conclusión de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo el hombre. Y esto es lo que necesitamos orar y pedir todo el tiempo, tener un corazón oyente para Dios. Proverbios 22:17. Aprendamos. Inclina tu oído a las palabras de los sabios y aplica tu corazón a la sabiduría. Estas son cosas que tenemos que aprender. Que nuestros oídos, vean lo que dice aquí el texto, se inclinen. Evidentemente es una postura inclinarse. Es una actitud inclinarse. Es una actitud de humildad de inclinarse, de reconocer, yo no sé, vos sí sabés. Y en este caso, Dios es el que sabe, pero también Dios ha dado sabiduría a personas. Y recordá siempre esto, sabiduría que viene de la palabra de Dios, no de otras cosas. No hay mejor sabiduría, no hay otra sabiduría que la que viene de la palabra de Dios. A esa gente escuchar. Y si lo que están diciendo se coteja, se corrobora con una congruencia en su vida y con algo que no se contradice con la palabra, porque hay de consejeros a consejeros, hay sabios, verdaderos consejeros y falsos consejeros también, que usan la palabra de Dios, pero equivocadamente, erróneamente. Le hacen decir a Dios cosas que Dios no quiere decir. Por eso el libro de Proverbios habla de la multitud de sabios, de consejeros. Pedile a uno, pedirle a dos, pedirle a tres, pedirle a cuatro, y vas a ver, cuando es la voz de Dios, se va a ir unificando la voz de Dios. Y comúnmente va a decirnos cosas que nosotros no queremos escuchar. Otro versículo, oirá el sabio, esto me encantó, y aumentará el saber. Qué hermoso es esto. Y el entendido adquirirá consejo. Mirá, todos llegamos a Cristo con una total ignorancia de Él, de la vida cristiana, de la vida. A mí nadie me enseñó a ser hombre, solo Dios, a través de hombres, por supuesto, de personas. A ser padre, a ser esposo, a ser siervo, etcétera, a hacer lo que tenemos que hacer, porque eso es sabiduría, el arte de saber vivir bajo las normas de Dios, en el mundo de Dios. Pero qué hermoso es esto, que cuando nosotros prestamos atención, nos colgamos de los labios del que habla, nos ponemos en una postura
correcta y nosotros estamos con los ojos ahí atentos, aumentamos el saber. Y por eso la vida cristiana es como dice el proverbio, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, como dice Efesios 4, que es hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, ni más ni menos. Imagínate, qué hermoso, parecernos cada día al Hijo de Dios. De eso se trata el oír, y eso tenemos que aprender. Y dice este último texto, que también es precioso, de Santiago capítulo 1, versículo 19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y acá está esta verdad tan simple de que Dios nos dio dos oídos y solo una boca, ¿sí? Y esos dos oídos tienen que ser para escuchar, primero y principal, a Dios, su palabra, sus enseñanzas, y aprender cada día más a mesurar, a saber qué decir, cómo decir, cuándo decir. Mirá, qué bendiciones cuando nosotros tenemos filtro en nuestras palabras. Pero el filtro en nuestras palabras no existe si antes no vino todo ese proceso de madurez espiritual, donde Dios trajo ese discernimiento a mi vida, donde Dios me dice, no, no lo digas, no, esto no lo digas porque vas a meter la pata. Y qué bendición que lo aprendimos a escuchar, porque nos hemos librado. Ahora, ¿cuántas veces metimos la pata? Y nos queríamos matar, ¿no? Que dijimos algo fuera de lugar. Quizás alzamos la voz, gritamos, insultamos o dijimos simplemente frases sarcásticas, irónicas, cínicas. Qué feo, qué desagradable es eso. Porque las palabras son poderosas, pueden dar vida, pero también pueden dar muerte, pueden dar salud, pero también pueden lastimar. Y qué bendición cuando somos oyentes sabios, oyentes que están en esa dinámica donde Dios apuntó primero nuestro corazón y donde ahora Dios quiere que nosotros aprendamos para saber escuchar y no adelantarnos al hablar. Eso es dificilísimo, mis queridos. Es una virtud que oremos para que Dios siempre nos dé y tengamos la humildad para pedírsela. No es fácil, pero hay que trabajar para esto. Y por supuesto, cuando nosotros sabemos escuchar, alentamos nuestras palabras, pero también alentamos la ira, porque cuando no sabemos escuchar, y sabemos de esto, muchos sabemos, somos campeones en esto, nos enojamos, empezamos, y él habla fuerte y yo hablo fuerte, y empezamos a gritarnos, y aquel dijo una cosa y no me quiero quedar atrás. ¿Y cuántas discusiones? ¿Qué problema tenemos hoy con la comunicación? ¿No es así? Porque no sabemos escuchar. Yo necesito aprender tanto de esto. Oren por mí en este sentido. Agrada, ¿sí? Agrada. De esto se trata esta presentación, de lo que Dios apunta para que nosotros aprendamos, para que nosotros agrademos. Mira lo que quiero enseñarte hoy en cuanto al tema de agradar. Y es el tema del oído. El tema del oído. El oído es uno de los primeros órganos en desarrollarse en el vientre. Y el oído es el último de los sentidos que deja de trabajar después de la muerte. A mí como pastor me ha tocado estar en terapia intensiva hablándole a personas que ya estaban con una muerte cerebral. Prácticamente ya no estaban ahí. Pero el oído escucha, puede escuchar lo que tú le digas, una canción, un versículo, palabras de cariño, etc. Qué hermoso, ¿no? Dios desarrolla el oído apenas nos empieza a desarrollar en el vientre. Y lo último, ¿por qué? Porque para Dios es importante el oído, el escuchar. Pero ve lo que dice aquí en cuanto a esto. Por esto es relevante, mis queridos, que desarrollemos la atención, porque las cualidades de carácter van a depender de ella. Por eso quise comenzar hoy con la atención. Pues yo te puedo enseñar de dominio propio, te voy a enseñar de mansedumbre, te voy a enseñar de obediencia, te voy a enseñar de sinceridad, te voy a enseñar de puntualidad, te voy a enseñar del ahorro, te voy a enseñar de la benevolencia, pero si no tienes atención, si no sabes prestar atención, no vas a poder captar lo que realmente Dios te quiere decir. Y eso depende de vos en tu relación con Dios, ya no depende de mí. Y por eso, sin atención,
Ni siquiera oiremos los mandamientos de la Escritura, ni las instrucciones de nuestros padres o de otras autoridades. Y esto es lo que quiero que entendamos que va a agradar a Dios. Cuando nosotros tengamos como relevante el desarrollar la atención. Así que hay que trabajar para esto. Hay que trabajar para desarrollar la atención. Y vamos a concluir con la aplicación. Y en la cultura del carácter, la aplicación tiene un eslogan que es yo decido. Y aquí, al lado de yo, pon tu nombre. Yo Pablo, yo Lali, yo Friné, yo Ani, yo Fer, yo decido, yo decido. Y vamos a aplicar a lo que Dios apuntó, ¿sí? Para que aprendamos, para que entendamos que tenemos que agradar, vamos a aplicar, ¿sí? Así que son algunas decisiones que tenemos que tomar. La primera decisión que vamos a aplicar es desarrollar un corazón sensible a la voz de Dios. Esa es la primera decisión a aplicar. Desarrollar un corazón sensible a la voz de Dios. Como te dije, tengo que ser un poco reiterativo aquí, pero esto es importante para afirmar lo que hemos venido hablando. Hay que trabajar para esto. Y esto no es, ya lo logré y listo, ya solté esta responsabilidad. ¿No? Esto es de todos los días hasta que nos muramos. Y si ya lograste la victoria sobre cosas, si ya lograste cierto grado de atención, hay que seguir trabajando para que tengamos siempre corazones sensibles a la voz de Dios y nunca creérnosla. Segunda decisión a aplicar, disciplinar mi cuerpo para prestar totalmente atención. Hay cosas como el celular, como la televisión, como aspectos externos que nos pueden distraer y por eso disciplinar el cuerpo, lo que hablábamos, los ojos, ¿sí? Y tratar de estar ahí, en ese trabajo, ¿sí? Corporal, para poder prestar la atención, dar ese corazón oyente. Tercera, despojarme de todo aquello que quita mi atención. Hay cosas internas que yo te mencioné hoy que tenemos que aprender a despojarnos en la presencia de Dios, porque todo eso, como el estrés, ¿sí? Como la ansiedad, como las heridas, etcétera, todo eso y más cosas nos distraen. En la presencia de Dios vamos colocando todo aquello que nos va distrayendo. Pero también aquí en este aspecto de lo espiritual, en la aplicación, depender de Dios para forjar un corazón oyente. Por eso ese texto, da pues a tu siervo un corazón entendido, un corazón oyente para discernir, para que yo sepa juzgar, yo sepa ser juicioso, sepa saber qué está bien, qué está mal, y para poder gobernarme a mí mismo y después lo que tú me pongas para ser responsable. Ahora las que son prácticas en esta aplicación también, que son cosas que tenemos que aplicar y que tenemos que decidir, mirar a las personas cuando hablan. Es algo simple esto, pero es importante. Y esto no se ve muy seguido, la verdad. Hay gente que ya no mira en los ojos y que baja la mirada o que así, groseramente voy a hacerlo así, están viendo otra cosa. Comúnmente el celular o otras cosas. Y no miran a las personas cuando hablan. Por eso es importante decidirlo, aplicarlo. Hacer preguntas cuando no entiendan, lo que te decía hace un rato. Mira, no importa que nos buleen y nos digan qué burro, no importa. Prefiero preguntar y sacarme la duda, aunque me digan lo que me digan, pero yo no quiero irme con la duda. De eso se trata esto. También sentarme o pararme derecho. Es otra decisión que tenemos que tomar para tener atención. No atraer la atención hacia mi persona, porque a veces está eso, yo soy el que distraigo a otros. Y estoy en una reunión y alguien está al frente hablando y hago esto, ¿no? Y volteo y le digo a la persona esto, o le digo, eso no ayuda para forjar atención. Eso me distrae y distraigo a los demás. Bueno, si yo soy esa persona, tenemos que tomar decisiones para no hacerlo más. Porque si no, le estamos quitando a la otra persona la bendición de que pueda escuchar, de que pueda recibir un mensaje. Hay muchos de estos, ¿eh? Muchos, que atraen las personas a su persona. Y evidentemente porque son personas muy inseguras, ¿no? Y lo último es evitar que se distraigan mis ojos
oídos, manos, pies y boca. Todo se involucra para forjar atención. Así que evitemos. Hay personas que están así, mira, que están con el pie haciendo así y haciendo con la rodilla, después con la mano, y así cositas vamos haciendo. Bueno, necesitamos evitar todo eso, porque evidentemente todo eso nos quita la atención. Así que, una frase para terminar. Nadie descuida lo que le importa. Nadie descuida lo que le importa. Así que gracias por prestar atención. Yo quiero orar para concluir, y si hay algo que preguntar o consultar, aquí estamos para servirles. Padre precioso, hermoso, gracias por esta cualidad tan importante de la atención. Yo te ruego que me des y nos des un corazón que te oiga, que tengamos un corazón oyente, Dios mío, de ti, de tus palabras, de las palabras que pongas en el corazón de nuestras autoridades, de los consejeros, que las oigamos, las escuchemos, las apliquemos, las aprendamos. Gracias, Dios mío, porque quieres trabajar con esta deficiencia, que es la distracción, que no nos hace aprovechar momentos tan sublimes e importantes que pueden ser trascendentes para nosotros. Pueden ser un antes y un después. Así que gracias por eso. Gracias por tu interés en nosotros, en que seamos personas con carácter. Alabado seas. Y si hoy hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo, que no ha pasado de muerte a vida, que no ha nacido de nuevo, que no tiene esta experiencia de ser oveja, donde tiene un pastor 24 horas, 7 días, 365 días del año, toda la vida para él, a su disposición, para escucharlo. Hoy te ruego que ese corazón repita esta oración conmigo. Así que te pido, por favor, esta oración. Si no tenés a Jesucristo, si no sos salvo, si no te sentís, no te sabés oveja, decile así a Dios. Dios mío, perdóname los pecados. Sé que sos santo y yo soy un pecador, perdóname. Pero gracias porque mandaste a Jesús tu Hijo por amor a mí, para que Jesús cargue mis pecados, pague por mis pecados y me limpie a través de su sangre de todos mis pecados. Gracias porque Jesús está vivo y yo lo quiero recibir en mi corazón. Jesucristo, por favor, entra en mi corazón y sé mi Salvador personal. Te necesito, Jesucristo. Quiero ser tu oveja, Jesucristo. Quiero escuchar tu voz como mi pastor, Jesucristo. Dame la vida eterna, por favor, y una relación contigo. Y a todos, Señor, a todos aquí, te ruego y te suplico que nos sigas dando ese corazón como oveja, que te escuche, que te oiga, para seguir tu voz, siempre seguirla. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén.